Muy buenos días. Permito informarles que en el desarrollo de la Operación Agamenón y en nuestra implacable lucha contra estas estructuras de crimen organizado, a donde han venido mutando aquellas conocidas como bandas criminales, las BACRIM, que otrora fueron incluso las mal llamadas autodefensas o paramilitares, hemos podido en los últimos días dar importantes golpes certeros contra estas estructuras, no solamente en la incautación de estupefacientes, en la captura de delincuentes, que dentro del marco de la Operación Agamenón ya el saldo supera los 500 bandidos capturados, para ser exactos 533, sino que también en esta oportunidad se ha podido neutralizar a quien podríamos denominar uno de los mayores activadores de las finanzas criminales que maneja esta estructura de crimen organizado del clan de los Úsuga. Este sujeto, alias Boris, no solamente caracterizado por ser uno de los principales auspiciadores del narcotráfico, especialmente en esta zona norte del departamento de Córdoba, en donde además, por la misma ubicación geográfica, sus relaciones con el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, sino también desde algunas otras zonas del país, inclusive el propio Catatumbo, acopiaban estupefacientes en esta zona del país para desde allí transportarlos a mercados internacionales. Recientemente hubo una operación importante que se cumplió en cercanías de las islas de San Bernardo, cerca igualmente al Golfo de Morrosquillo. Allí pudimos encontrar en coordinación con la Armada un poco más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína. Esto nos sirvió, digamos, para aproximarnos y focalizar la búsqueda de este sujeto que, entre otras, hacía parte de los 14 más buscados del clan de los Úsuga en esta zona de Córdoba y el Urabá. Este bandido, con una historia criminal que data de 20 años atrás, estuvo delinquiendo muy cerca del propio Mancuso, estuvo concentrado en Ralito, se desmovilizaron y desde aquel entonces, luego cuando abandonan, digamos, ese proceso de desmovilización, conformaron aquella estructura de crimen organizado, aquella banda criminal, con ese logo que algunos recuerdan y que ya no existe, como Águilas Negras. Este sujeto hizo parte de esa estructura. Desde aquel entonces venía precisamente cometiendo otro de los delitos por los cuales se le estaba buscando y de los cuales está sindicado, que es concierto para delinquir con fines de homicidio agravado. Este sujeto es responsable de varios homicidios a manera de ajustes de cuenta, de retaliaciones incluso hacia los mismos integrantes de esa estructura criminal. No olvidemos que esas llamadas Águilas Negras mutaron luego a lo que fue la denominación de urabeños y hoy conocidos como integrantes del clan de los Úsuga. Clan de los Úsuga que, repito, en los últimos 6 meses en esta operación Agamenón no solamente han perdido 533 de sus integrantes, sino que algunos de ellos han sido abatidos, han sido incautados bienes por más de 187.000 millones de pesos y algo fundamental, les han sido incautadas más de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esto sin duda que corresponde, digamos, a un trabajo articulado, sostenido y que resultados como este, en donde el día de ayer resulta abatido alias Boris, se captura a uno de sus escoltas y se incautan 5 armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto, 2 pistolas de un alto nivel bélico y, si se quiere, también de precisión,
significó igualmente el poner fin a una carrera criminal de más de 20 años de este Alan Boris, quien en términos económicos estaba no solamente tributando mensualmente a la estructura del crimen organizado 1.500 millones, era la renta que él tenía que estar tributando, digamos, como su cuota. No era esto únicamente de lo que este bandido se apropiaba. Hemos podido conocer que tendría el mando de cerca de 70 integrantes de esa estructura, especialmente en las zonas de Córdoba, limítrofe con Antioquia, especialmente en la zona de Urabá y con el departamento de Sucre. Por eso, el abatimiento de este bandido significará no solamente un golpe importante a esta estructura, sino que además nos permite el debilitamiento y la tranquilidad por sobre todo para muchos comerciantes ganaderos de la región que estaban siendo extorsionados y amenazados por este delincuente. Un hecho que no puede pasar desapercibido es el que hemos podido detectar que algunos candidatos a alcaldías de municipios como Moñitos, Puerto Escondido, Los Córdobas, San Bernardo del Viento, San Antero, Lorica, San Pelayo, entre otros, venían siendo contactados, algunos extorsionados por este delincuente y algunos, hay que decirlo, habían sostenido algunas reuniones en ánimo o de lograr apoyo o lograr acuerdos con estos bandidos. De tal suerte que esperamos que con este resultado no solamente se neutraliza una pieza fundamental dentro de la estructura de este delincuente de 20 años de historia criminal, está significando un importante alivio para ganaderos y hay una gran contribución precisamente para que este proceso electoral no tenga ni el auspicio ni la intimidación de estos integrantes de estructuras de crimen organizado. Bueno, debo decir que en esta oportunidad hemos podido aperturar todas las instituciones que tenemos la obligación de estar haciendo monitoreo, seguimiento, acompañamiento y protección al proceso electoral, algunas formas, si se quiere, novedosas de amenazas, y hay que decirlo, si es cierto que ha habido un incremento, dado especialmente por mensajes de texto. Hace 4 años no estaba, digamos, popularizado el mensaje tipo WhatsApp, por ejemplo, no existía, hoy es un medio y buena parte de esas amenazas han llegado por ese conducto. Pero también hemos encontrado algunos casos que nos llaman la atención, como por ejemplo el ocurrido en San Juan Bolívar. Allí a una candidata supuestamente la atacaron con disparos de arma de fuego. La preocupación del gobierno nacional a través de la policía era investigar, como en todos los casos denunciados, cuál es el origen, el propósito y sobre todo también la realidad de esa amenaza o de esos ataques. Se hizo el análisis técnico, se hizo el respectivo espectricio y se llegó a concluir mediante análisis de laboratorio de altísimo nivel de credibilidad que un impacto, digamos, sobre la base del hallazgo de la ojiva o de la bala vulgarmente conocida, en ese vehículo se logró establecer que había sido disparado ese proyectil por una de las armas que portaban uno de los escoltas. Es decir, aquí estamos frente a dos hechos claros. Se está fingiendo una amenaza. Y segundo, hay una falsa denuncia. Por ello, desde luego, que se ha aperturado la correspondiente investigación penal y al mismo tiempo se está señalando que aquí hay de pronto esa actitud de la autoamenaza, quizás considerando que con ella
pueda generarse, digamos, un efecto de solidaridad y consigo venir algunos votos adicionales. Pero seguramente lo que va a causar es una natural pérdida de confianza y de credibilidad habida consideración de ese engaño al que querían someter a la comunidad. Y ayer nos ocurrió, antier, para ser exactos, algo en Arauca también. Se está investigando, igual hay un impacto en la parte trasera de un vehículo, sin embargo hay que señalar que la persona que está denunciando el haber sido objeto de ese ataque, hace 2 años igualmente fue objeto de un proceso de judicialización por la evidencia de haber incurrido en una falsa amenaza, o mejor, en una autoamenaza. Lo que hemos podido conocer, y de acuerdo a la versión que nos da el propio comandante de la Metropolitana, se habría estado registrando un intento de atraco en frente o en inmediaciones o cercanías donde se encontraba departiendo este candidato, razón por la cual el escolta habría reaccionado en el propósito de contener ese atraco. Es lo que nos ha indicado y es lo que ha manifestado el señor Coronel Barrera, el comandante de la Metropolitana de Cúcuta. Sin embargo, como todos los casos conocidos o denunciados, tienen que ser objeto de una investigación lo suficientemente rigurosa que signifique hacer claridad de qué es lo que ha ocurrido. Bueno, a Otoniel lo estamos buscando, él lo sabe, y cada vez está no solamente más aislado, sino más disminuido en su capacidad. Hay que recordar que a él se le han quitado, digamos, unas fichas claves de su estructura, no solamente aquellos que hacen parte, digamos, de su esquema armado, de su capacidad narcotraficante, de su capacidad bélica, sino también incluso, ahí recordemos a esas 3 mujeres, recuerdo la flaca, la faraona y la jefa, y su cuñado que fue abatido, todos ellos testaferros y todos ellos protectores. 187.000 millones de pesos han sido objeto de extinción de dominio, representado en algo así como 147 bienes, si mal no recuerdo, adicional a un poco más de 25.000 millones en efectivo que le han sido incautados. Nosotros esperaríamos que no solamente estemos cerca de Otoniel, sino cerca de, ojalá aproximarnos, para que en un tiempo, ojalá corto, podamos expedir el certificado de defunción, no solamente del clan de los Úsuga, sino de las otras 2 estructuras de crimen organizado, digamos clase A, que existen en el país.